Dios nos quiere hablar en esta mañana y yo creo que son palabras, como dice aquí la palabra de vida eterna, que no sean solamente palabras de una persona, sino como la recibimos, como se nos es revelada, vienen a ser palabras de Dios para nuestra vida, palabras de vida eterna. Yo quiero que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio que escribe Mateo, capítulo número 18, y vamos a leer el versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo vuelvo a leer una vez más estos versículos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y el día de hoy yo quiero que veamos un tema, no sé cómo llamarle, escabroso, fuerte, no sé cómo lo tomemos, cada uno según la condición que tengamos. Pero yo quiero que veamos hoy el tema del perdón. El perdón, pero a través de lo que nos dice la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ver cómo la palabra de Dios nos muestra claramente lo que nosotros como cristianos debemos de saber acerca de este tema. Y es un principio muy importante de nuestra fe, el perdón. ¿Usted sabía eso? El perdón es muy importante. Si yo le preguntara aquí en este momento, ¿lo han ofendido alguna vez? De una forma así fuerte, que tenga que perdonar a alguien y que le sea muy difícil perdonar. ¿Sí? ¿Ha vivido esa situación? ¿Y ha perdonado? ¿O es de los que perdonan pero no olvidan? Es un tema que vivimos nosotros, yo creo que continuamente, y que muchas veces, aunque sabemos, yo podría decir entre comillas, lo que nos dice la palabra, por ejemplo, este texto que vamos de leer, y aún así cuando nos hablan del perdón, como que nos cuesta mucho trabajo. No sé, porque no hemos entendido realmente el contexto del perdón, lo que significa cuando la palabra nos dice que tenemos que perdonar. Dice aquí a los que nos han ofendido, a los que han pecado contra nosotros. Porque podemos perdonar a mucha gente, pero cuando decimos que perdonamos, pero cuando recibimos una ofensa fuerte, entonces es cuando es complicado para nosotros esta situación. Y yo, como le digo, esto es un principio importante, es un principio básico de nuestra fe. Aquí en este contexto de que está escribiendo, nos habla acerca de cómo se debe perdonar al hermano dentro de la iglesia, y habla temas de disciplina en el contexto. Habla temas de disciplina de las personas que cometen este tipo de actos. Pero luego se personaliza y habla cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Estuve leyendo un poco acerca de esto. En la ley judía se decía que se tenía que perdonar 3 veces. Y Pedro, yo creo, queriendo quedar bien con Jesús, le dice 7 veces, o sea, más de lo que dice la ley, 7 veces. Y el Señor Jesús le dice 70 veces 7, que es infinito. 70 veces 7 es un perdón infinito. Entonces, yo quiero que veamos este tema en esta mañana, y entonces vayamos en ese mismo capítulo 18, más adelante a partir del versículo número 23. Entonces bajemos un poco hacia el versículo 23, y entonces el Señor Jesús a esa pregunta de Pedro, el Señor Jesús le responde con una parábola. Y entonces le dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle
Y no solo a él, sino a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado en carne propia la dificultad de perdonar. La verdad, es muy difícil perdonar, no es fácil. Y esto se debe de una forma natural por lo que nosotros somos, por la naturaleza que nosotros tenemos. Y entonces, con mucha frecuencia se oye la frase que le comentaba hace un momento, ¿no? Perdonamos, pero no olvidamos. Y en el mundo es muy popular esta frase que le estoy comentando. No puedo olvidar eso que me hiciste. Y que déjeme decirle que eso es una realidad. Yo he platicado con personas que me comentan situaciones que recibieron desde que eran niños. Desde que eran niños. Y esas ofensas que recibieron o esas situaciones que recibieron desde que eran niños afectan su vida hasta el momento actual. Hablando de sus padres, hablando de amigos, hablando de muchas situaciones. Van guardando todo eso. Y aparentemente ya es algo olvidado, aparentemente es algo que ya se perdonó, pero vienen y afectan la vida de las personas. Y esto se debe a que no ha habido un verdadero perdón. Eso no es un perdón. Entonces la falta de perdón es un mal que nosotros vivimos normalmente. Y en este mundo caído en el que nosotros vivimos, es muy común este tipo de situaciones, que se den este tipo de situaciones y abundan. Hay resentimiento contra padres, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de matrimonios, entre esposos, por situaciones. Tal vez ya están separados, pero sigue habiendo un rencor, situaciones que están dañando por falta de perdón. Entonces, cuando un corazón guarda todo esto, alberga en su corazón rencor y busca vengarse o busca desquitarse de todo eso que ha recibido. Y para nosotros que somos creyentes, las cosas deberían de ser diferentes. Para nosotros que sabemos lo que es, hemos estudiado la Biblia, recibimos la palabra de Dios, debería de ser una situación diferente, pero desgraciadamente esto no cambia mucho. Yo le estaba hablando del mundo, pero lo trasladamos a la iglesia y a lo mejor hasta como que se acrecenta más, porque entonces se nos presenta la palabra de Dios y nos damos cuenta que en lo que nosotros estamos fallando. Y esta parábola que estamos leyendo, la respuesta del Señor Jesús nos tiene un punto principal. Una parábola, esta que acabamos de leer, que nos presenta este caso precisamente acerca del perdón. Yo creo que usted identificó cuando nosotros leímos esta parte de la Escritura, ¿cuál es la parte central de esta Escritura? El perdón. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Es el perdón. Yo puedo ver aquí dos puntos importantes. En esta primera parte, el primer punto es la necesidad que tenemos de la gracia del perdón. Entonces yo ya aquí le introduje una palabra que hace diferencia a solamente un perdón. La necesidad que hay de la gracia del perdón. El perdón es una gracia. El perdón es un don de Dios. El perdón es algo que debe de provenir del Señor para que pueda tener un efecto como Dios quiere. La necesidad que tenemos de la gracia del perdón. En este pasaje que acabamos de leer yo puedo ver 3 puntos importantes en este pasaje. Número 1, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
por qué es relevante esta parte? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Por qué es el primer punto relevante? Porque se está saliendo de este mundo natural y lo está llevando a la parte espiritual. Lo está comparando con el reino de los cielos. Y entonces ahí ya cambia todo el contexto. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey, un señor, pero lo asemeja al reino de los cielos. Entonces, cuando la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a, significa que Jesús está utilizando la parábola para comparar, para hacer una comparación extraída de la vida real para explicar la naturaleza o los valores del reino de Dios. Y esa es la esencia de la parábola. Usa historias, usa situaciones de la vida real y nos lleva a nosotros a entender los valores o los principios del reino de Dios. Y Jesús usó mucho las parábolas para poder explicar cosas o verdades espirituales, principios espirituales, para que fueran comprensibles para las personas que le están escuchando en aquel tiempo y en este tiempo. Entonces, estas comparaciones ayudan a las personas a comprender principios espirituales. Esa es la importancia de hacer de esta frase de el reino de los cielos es semejante a, porque Él quiere que entendamos a través de esta historia lo que Él quiere enseñarnos acerca del perdón. Punto número dos que yo veo importante. La historia dice que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey que quiere hacer cuentas con sus siervos. Les habla y dice, voy a hacer cuentas, hay deudores, entonces quiero que me paguen lo que me deben. Voy a hacer cuentas con ustedes. Y dice que este hombre debía pagarle a su señor 10,000 talentos. Él le debía 10,000 talentos. Punto número 2, una deuda impagable. Le debía 10,000 talentos. ¿Usted sabe lo que son 10,000 talentos? ¿Ha investigado o le han dicho o se imagina lo que eran en ese tiempo 10,000 talentos? Bueno, yo le voy a hacer una equivalencia monetaria. 10,000 talentos equivalían a 60 millones de denarios. Le hago esa conversión. 10,000 talentos, 60 millones de denarios. 60 millones de denarios. ¿Sabe cuánto ganaba un trabajador al día? Un denario. Si un trabajador ganaba un denario, él le debía 60 millones de denarios. Ni con toda su vida, trabajando toda su vida, podía pagar la deuda que él tenía con este hombre. 60 millones de denarios, 60 millones de días de trabajo. Y esta es la deuda que tiene este hombre que nos narra este pasaje. Una deuda impagable. Le debía 10,000 talentos. Y esto pues como que se nos haría como una exageración, ¿no? Mostrar la inmensidad de la deuda que los seres humanos, que este hombre tenía con su señor, con el rey. Una deuda impagable. Pero aquí dice que esta historia es para que nosotros aprendamos principios. ¿Cuál es el principio que quiere enseñarnos con esta historia? Que nosotros estamos en la situación del siervo con su Señor, con una deuda impagable. Con una deuda impagable. Y que nos manda a llamar y nos presentamos delante de Él y nos damos cuenta que todo lo que tenemos, todo lo que somos, no alcanza a cubrir la deuda, esa deuda impagable. Y tal vez eso nos parece una exageración, pero eso es mínimo. Es mínimo lo que nos está tratando de dar a entender, esa deuda impagable. Y nos da a entender también, nos enseña que nosotros tenemos una deuda impagable.
que solo puede ser pagada ¿con qué? ¿Con qué se puede pagar? ¿O cómo se paga esa deuda? Ahí dice el pasaje. ¿Cómo se paga esa deuda? ¿Con qué se paga esa deuda? ¿Haciendo cosas? ¿Quedando bien con el Señor? ¿Haciendo muchas situaciones? ¿Cómo se paga esa deuda? A ver, dígame. ¿Cómo pagó ese hombre esa deuda? Y no lo podía pagar, ni con eso. ¿Cómo pagó la deuda? La deuda le fue perdonada. ¿Cómo fue pagada esa deuda? Por la misericordia. Aquí habla de la misericordia. Dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. A este, como no pudo pagar, el Señor le dijo, ordenó su Señor venderle a él y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Él tenía que pagar esa deuda, pero no la pagó porque le fue perdonada la deuda. La respuesta vino de parte del Señor, por la misericordia, porque este siervo se postró, le suplicó y le dijo que le perdonara la deuda. Y dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Antes del perdón estuvo la misericordia del Señor. Y así es. Así es. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos querer suplicar y decir, pero el perdón proviene de la misericordia de Dios. Esa es la única forma en que nosotros recibimos el perdón, a través de la misericordia. Y esta es la parte importante, y esta parte importante es que a través de la misericordia del Señor le es perdonada la deuda. Y este es un principio espiritual que nos enseña esta parábola, que tiene que ver con la misericordia del Señor y el perdón de la deuda. Una deuda que es perdonada nos lleva a pensar en todo lo que implica en este siervo, el perdón en su vida personal. ¿Cómo cambiaría su vida él después de sentirse libre de llevar a cuestas esta carga? Él fue perdonado. Haga de cuenta, bueno, quise imaginarme cómo sería que él se sintió liberado de toda esta carga que él llevaba, porque él sabía que tenía una deuda. Yo pensaba que a lo mejor me quedo muy limitado y muy corto en este ejemplo, pero que una persona que debe 200,000 pesos en su tarjeta de crédito y de repente le llega una carta, usted salió sorteado y está en cero su cuenta. Hablando aquí muy humanamente, ¿qué sentiría usted? Se pondría gozoso, ¿verdad? Ya no debo nada. Mi cuenta está en ceros. Debía 300,000 pesos y de repente me llegó que ya no debo nada. Bueno, se sentiría alegre, gozoso, brincaría de gusto y se iría a gastar otra vez, ¿no?, su tarjeta. Entonces, no sé, la vida de este hombre cambió totalmente al recibir este perdón a través de la misericordia. Y el perdón bíblico debe comenzar valorando, realmente resaltando lo que implica el perdón en la vida de una persona. Yo le digo que aquí muchas veces nos quedamos cortos y no valoramos lo que es haber recibido el perdón. Yo le decía, pues ya este hombre recibió recibe usted el perdón de su deuda, inmediatamente va y otra vez se endeuda y otra vez es esclavo de todo eso. Eso sería lo peor. El perdón es para que nosotros, yo le hablaba, no sé si le di el título de esta predicación, pero se lo doy, el regalo incomparable, la doble gracia del perdón en la cruz.
la doble gracia del perdón en la cruz. El perdón es la gracia, es una gracia, es algo que nos da Dios, sin que nosotros tengamos que hacer nada, sin que tengamos que pagar nada, así como con este siervo. Este es un gran ejemplo de lo que es el perdón, de la gracia, de la misericordia de Dios para con nosotros, que siendo deudores nos hace libres de esa deuda. Y entonces nuestra vida tiene que cambiar, tiene que ser transformada y empezar a caminar con esa libertad que nos está dando. Y aquí está hablando de una deuda material, pero Él nos ha dado la libertad de una deuda de muerte, de una deuda espiritual. Él nos ha librado de la muerte, del pecado, de una vida eterna fuera del contexto de Dios. Y eso se valora más. No sé si usted lo valora porque no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero es algo que ya nos ha dado Dios y que por fe nosotros lo creemos. La libertad de esa deuda. Y tal vez si hablando así monetariamente dice este hombre, pues es que lo libró de todo lo que debía y fue algo así tangible. A nosotros nos ha liberado del pecado. No lo vemos, no lo tocamos, pero sabemos que Él nos ha librado de la muerte. Y en algún momento nos vamos a dar cuenta de eso. Y en algún momento tenemos que valorar ese precio que ha sido pagado. Entonces, Él fue perdonado. Y el perdón bíblico debe comenzar por la comprensión de la naturaleza del pecado. Cuando nosotros no valoramos no lo suficiente esta parte de este perdón, es porque no entendemos la naturaleza del pecado, no entendemos de lo que nos ha librado. Yo puedo decirle, este hombre sí entendía perfectamente porque esta deuda lo había agobiado, esta deuda lo tenía sin dormir, esta deuda sabía que tenía que presentarse delante de su Señor a hacerle cuentas y sabía que ese momento iba a llegar y estaba nervioso y no podía vivir. No sé si usted lo ha vivido. Y llega y se presenta delante de Él y es libre de esa deuda y dice, ya no debo nada y su vida cambia. Pero nosotros muchas veces no tenemos la conciencia de la naturaleza del pecado. No tenemos la conciencia de lo que hemos sido librados, del pecado, de la muerte espiritual. Entonces, tenemos que entender nosotros, debemos comenzar a entender lo que es el pecado. Hemos escuchado mucho hablar de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Hacer cosas malas? ¿Qué es el pecado? ¿Ofender a alguien? ¿Qué es el pecado? ¿Faltas morales? ¿Faltas éticas? ¿Portarse mal, vamos? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado no solamente es una falla moral o ética. ¿Sabe lo que es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley divina y el rechazo a la misericordia de Dios. El pecado es la transgresión a la ley divina. Y esta transgresión o esta falta nos lleva a algo que es muy malo, que es una barrera que se pone entre nosotros y Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. ¿Se acuerda de Adán y Eva en el principio? Ellos vivían, Dios tenía un plan para ellos, un plan para una vida mucho mejor de lo que después vivieron. ¿Qué fue lo que los separó de Dios? El pecado. Ese es el pecado. La transgresión a la ley de Dios. Él les había dicho una cosa, ellos desobedecieron, entró el pecado y entonces entra la separación entre Dios y el hombre. Y las Escrituras nos hablan a través de toda la palabra acerca de esa transgresión. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos narra cómo Dios, a partir de ese momento, entonces Él nos busca, Él busca al hombre, reconstruir esa relación, restaurar esa relación
entre Dios y el hombre a través de un plan, de un plan divino que él estableció. Entonces, esta situación de separación entre el hombre pecador y Dios, un Dios que es santo, requiere una solución que satisfaga plenamente, que nosotros podamos presentarnos delante de un Dios santo, delante de un Dios que quiere una comunión con su pueblo. ¿Cómo se da? ¿Cómo se va a dar? Es a través del perdón. Es a través del perdón. Y entonces el perdón es la respuesta de Dios para que nosotros podamos eliminar esa separación o pueda ser eliminada esa separación y se restaura esa comunión que se ha perdido. ¿Es importante o no es importante saber lo que es el pecado? Dice la palabra de Dios que sin la remisión del pecado la relación es imposible debido a la demanda de justicia de parte de Dios hacia nosotros. Y yo le hablaba de ese plan de Dios que elaboró para que nosotros pudiéramos estar presentes delante de Él, de un Dios santo. Es un plan muy detallado y es un plan que nos lleva perfectamente. No es como dicen, no es como a mí me lo enseñaron en algún momento, acepta a Jesucristo. Ya haz una oración y Señor, yo te acepto en mi corazón, ven a vivir a mi vida y ya eres salvo. Eso es muy fácil. Así no es, así no lo muestra la palabra. La palabra nos dice que vamos en un proceso. Tenemos que caminar en un proceso. La semana pasada, ¿se acuerda de qué habló David Arellanes? ¿De qué habló? Del arrepentimiento. Y esa es una parte muy importante. El arrepentimiento. No es hacer declaraciones. No es decir, confieso y declaro y te acepto. Son cosas que tenemos que obedecer, que nos dicen la palabra. Uno de ellos muy importante que nos habló David Arellanes la semana pasada, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y si nosotros desconocemos esos principios, por eso es que no entendemos la magnitud de la obra de Dios, no entendemos la magnitud de lo que Él quiere hacer en nosotros, no entendemos realmente lo que es el pecado que mora en nosotros y de lo que somos librados. No lo entendemos y no lo comprendemos, por eso no lo valoramos. Pero cuando vamos entendiendo todos esos principios espirituales, entonces nosotros podemos saber toda la obra que Dios planeó para nosotros, que es más profunda que una declaración. Yo le puedo hablar de la justificación. De la justificación. La justificación es que Él nos hace justos, que Él nos absuelve de la culpa que nosotros tenemos, que Él nos hace libres. La justificación nos lleva a estar delante de Dios como si nunca nosotros hubiéramos pecado. Eso es la justificación. La redención es el pago del rescate. Yo alguna vez, hace poco, yo le prediqué de la redención, de Boaz con Ruth. Esa parte de la redención donde Él llega, la libera, pero paga un rescate por ella. Y esa es una parte muy importante que Dios hace con nosotros. Paga un rescate y nos hace totalmente libres. El perdón es condicionado por ese precio que se ha pagado, por ese rescate que se ha pagado. Y la Escritura así nos los dice, que sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Ese es el precio que se pagó, el pago del rescate. ¿Cuál fue el pago del rescate? La muerte de Jesús. Ese es el pago que fue pagado por nosotros, por nuestra transgresión, para que nosotros seamos libres. La redención, justificación, redención, la reconciliación. Después de que ha sucedido esto, viene la reconciliación, la restauración, la comunión. Y esta parte de la reconciliación se centra en el cambio entonces que hay ahora de la relación personal que nosotros podemos tener con Dios. El pecado crea una barrera infranqueable que nos separa de Dios. La reconciliación transforma. Fíjese lo que le estoy diciendo.
La reconciliación nos transforma y entonces de esa esencia, de ese pecado, entonces es pagado ese precio y entonces esto permite que nosotros podamos acercarnos a Dios con la libertad. Y muchas veces entendemos esa parte de la libertad. ¿De qué nos dio libertad? ¿De qué nos hizo libres? De presentarnos delante de Dios de una forma correcta. Y esto yo le estoy hablando así muy rápidamente de todos estos términos. Esta es doctrina básica que nosotros deberíamos entender y manejar. Y saber que esto es un proceso. Por eso le digo, no, eso de que acepta a Jesucristo, decláralo con tu boca y di, ven a vivir a mi corazón. No, tenemos que vivir esta parte. Tenemos que vivir esta parte. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a una transformación real, de poder presentarnos también delante de Dios de una forma libre, libres del pecado. Y viene la obra consumada, que es la gracia. La obra de Jesús es la obra consumada en la cruz y es una parte definitiva. El sacrificio de Cristo resolvió el problema del pecado de una vez y para siempre. No hay más. De una vez y para siempre es eliminada la pena de muerte y nos da esa libertad porque ha sido pagado un precio y el poder del pecado ya no tiene para nosotros injerencia en nuestra vida. Fíjese lo que estoy hablando. No le estoy diciendo que el pecado desaparece, el pecado sigue por la naturaleza que nosotros tenemos, pero el poder del pecado sobre nuestra vida desaparece. El poder de la muerte sobre nuestra vida desaparece. De eso es de lo que somos librados. Y entonces eso es lo que nos lleva a presentarnos delante de Dios como una persona justa. Nos hace justos. La justicia de Dios nos hace justos y nos fue dada por gracia, gratuitamente. El perdón no se convierte en algo que se busca o se gana, sino es algo que nos da Dios gratuitamente, por gracia, por la fe en Jesucristo. ¿Qué le parece? Ese es el perdón. Muchas veces leemos estos textos y pues no los leemos así muy ligeramente y no vemos más allá de los principios que nos quiere enseñar Dios a través de su palabra. Y que nos lleva y nos mete a poder entender acerca de todo esto que le he estado hablando, desde la justificación, la redención, la reconciliación, la obra consumada, cómo se da. El perdón es una gracia que Él nos da, que recibimos de parte de Dios. Y entonces, si nosotros leemos ahora este texto con una visión diferente, podemos entender realmente el principio que Él nos quiere enseñar con este pasaje, el perdón. Para que nosotros podamos valorarlo, para que podamos aquilatarlo, para que podamos agradecerle cada día por ese perdón, por ese don que nos ha dado, por la obra de Jesucristo, porque nuestra vida tiene que ser transformada y tiene que cambiar. Nosotros no podemos seguir viviendo de una forma como vivíamos antes si ya recibimos la gracia del perdón. Nosotros tenemos que, al recibir esta palabra, vivir de una forma diferente. Como libres, como les decía este hombre, ¿cómo cambió su vida cuando recibió? ¿Cómo cambió su vida cuando se vio libre de toda esa deuda? Pues así. ¿Cómo deberíamos de vivir cuando somos libres de esa deuda? ¿Cómo deberíamos de vivir nosotros al saber que nos ha librado del pecado, de la muerte, del poder del pecado en nuestra vida? ¿Cuál debería ser nuestra actitud delante de Dios? Entonces, yo creo que esta parte es muy importante para nosotros porque nosotros deberíamos
vivir esta parte de la Escritura de una forma, yo creo que sería lo máximo, ¿no? Que pasara nuestra vida así, de esa forma vivirla. La necesidad que tenemos de la gracia del perdón, yo le dije el punto número 1. Y hemos entendido, y yo creo que valoramos o vamos a valorar o seguimos valorando esta parte. Y el punto número 2, el perdón humano como reflejo de la gracia humana. El perdón humano como reflejo de la gracia divina. Seguimos leyendo la siguiente parte. Este siervo ya es perdonado, le es perdonada su deuda. Y dice el versículo número 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué sucedió con este hombre? Pues había sido perdonado hace un momentito. Sale y ve a uno que le debe. Tú me debes 100 denarios. Ya vimos más o menos lo que es. Págame lo que me debe. Y hace lo que él vivió hace un momento, lo está viviendo otra persona con él. Le rogó que la deuda la hiciera a un lado. No hizo caso y lo obligó, como no pudo, dice, que lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué pasa aquí? Si él ya había sido perdonado, ya había vivido, ¿y él qué está haciendo en este momento? Él no está actuando de una forma, pues yo podría decir, congruente, ¿no?, a lo que él está recibiendo. No está perdonando una deuda que tienen con él. Qué fuerte es eso, ¿verdad? Qué malo es ese hombre, ¿no? Así lo podemos ver. Qué inconsciente, o no sé cómo le podría llamar usted a este hombre. Y podríamos criticarlo. Y podríamos decir, ¿cómo es posible si le acaban de perdonar más de lo que le deben? Y es un mal hombre, y podríamos decirle y criticarlo. Pero ¿sabe qué? Así actúa el hombre. No quise decir así actuamos nosotros. Yo le quería resaltar en la primera parte el perdón que recibimos, lo que es el perdón. Y la palabra de Dios dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia. A ti te ha sido perdonado mucho y no eres capaz de perdonar algo, una deuda que tienen contigo. Es que me sacó la lengua, es que me vio feo, es que me ofendió. No puedo perdonar. Y hay muchas situaciones que nos es difícil perdonar. ¿Pero cómo? Todo lo que te ha sido perdonado a ti y tú no puedes perdonar lo que deberías perdonar. Que aquí lo remarca mucho. ¿Cuánto te fue perdonado a ti? ¿Y cuánto te deben a ti? Aquí esta parte minimiza realmente, resalta lo que tiene que ser resaltado, la deuda que nosotros teníamos y la deuda que tienen contigo, que es una deuda muy pequeñita. Yo le decía hace un momento, el perdón es una gracia, recibimos la gracia del perdón, pero esa gracia también se debe reflejar. Lo que recibimos de gracia lo damos de gracia. Si yo recibí la gracia del perdón, yo tengo que dar también esa gracia divina como un reflejo de que yo ya recibí ese perdón. Y cuando la Biblia nos habla acerca de todo esto, es para que nosotros podamos tener el conocimiento, número uno, de la magnitud del perdón que hemos recibido de parte de Dios.
y que Dios nos está dando la pauta para que nosotros podamos extender esa gracia a los demás, el perdón. Esta parábola nos ilustra muy claramente acerca, pues yo le podría llamar de esta obligación, de esta orden que tenemos que obedecer acerca de este tema del perdón. Y es toda esta narración que nosotros acabamos de leer nos lleva a que nosotros podamos entender la esencia del perdón, que no solamente es algo, por eso yo les decía, es algo que no se toca, es algo que no se ve, pues cuando llega a nosotros sí es algo que se ve y es algo que se vive. Cuando yo perdono, cuando yo obedezco, entonces estoy viviendo el perdón que me está dando. Esa gracia que estoy recibiendo, yo la estoy viviendo con las personas que me rodean, con las personas a las cuales yo tengo que perdonar. Y aquí yo le decía, es una evidencia del perdón, de la justificación que yo he vivido, es una evidencia que confirma que yo estoy seguro, que yo he entendido el perdón de Dios, porque eso evidencia que yo estoy perdonando a las personas que me han ofendido, que me han faltado. Si nosotros experimentamos verdaderamente la magnitud del perdón, de la gracia, entonces nosotros sabemos que nuestra deuda ha sido pagada y entonces nosotros somos capaces de perdonar a otra persona. El perdón que recibimos de Dios, como le dije hace un momento, tiene consecuencias transformadoras. Transforma nuestra vida. No sé, yo había pensado en este punto preguntarle, ¿usted en este momento puede pensar en alguna persona que tiene que perdonar? Y le digo, tiene que perdonar por lo que usted ya recibió. Alguien que le haya ofendido, alguien que le haya hecho algún mal y que venga a su memoria y que le sea difícil de perdonar, vamos. No sé. Y entonces esto nos lleva precisamente a eso, al que nosotros podamos hacerlo, vivir esa libertad y poderlo hacer. Este hombre no hizo lo que tenía que hacer. Y dice el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Fíjese lo que le dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y entonces ahí entra la palabra otra vez, misericordia. Yo tuve misericordia de ti. Tú también deberías de tener misericordia de aquella persona que tenía una deuda contigo, de un consiervo tuyo. Estamos hablando de principios de vida. La misericordia que recibimos de Dios. La misericordia que yo doy de gracia también. No porque yo sea muy bueno, a esto nos lleva, no porque tal vez, sino por lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que recibo, yo lo doy. La misericordia de Dios. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? La misericordia de Dios. Y entonces esto me lleva a pensar por qué, yo le decía, por qué muchas veces nos es difícil perdonar. No recibimos ya la misericordia de Dios. O a lo mejor no la hemos recibido. Tal vez no hemos recibido esa misericordia de Dios para poder tener misericordia. Son verdades que confrontan nuestra vida.
Dice el versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí está la parte que nos lleva a vivir la palabra, a donde podemos nosotros tocar y palpar lo que es el principio de vida. Si tú no perdonas de todo corazón a cada uno de tus hermanos sus ofensas, ¿qué hará? ¿Qué hará con nosotros? Lo que dice. Lo entregará a los verdugos, dice el versículo anterior. Lo entregará a los verdugos para que pague lo que debe. Perdonar de todo corazón a los que te ofenden. Perdonar de todo corazón a los que te ofenden. Pero cuando leemos esto ya hay un contexto, ¿no? Hemos entendido lo que hemos recibido de gracia. Dios ha venido a mi vida y la está transformando. Y entonces yo puedo valorar la justificación, la redención, la reconciliación, la obra consumada de Jesucristo. ¿Es difícil? Cuando recibo la misericordia de Dios. Se da la misericordia de Dios, no mi misericordia, no mis actos, no mi bondad, la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que cuestionarnos ahora? ¿Ya recibí esa misericordia? ¿Ya recibí ese perdón? Yo lo doy por gracia. Lo que yo recibo de gracia, lo doy de gracia. Y esto nos hace reflexionar muy fuerte acerca de este tema, que nos habla muy claramente acerca de este tema. Yo le pido al grupo de alabanza, por favor, que si puede pasar. Yo le voy a pedir que adoremos primeramente a nuestro Dios.